grabación. Perfecto. Ahí me escuchan bien ustedes. Se escucha, ¿qué dice? Se escucha bien. Bien, perfecto. Estamos grabando la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, algo importante. No están participando en las clases teóricas, ¿sí? Que serían estas clases. Necesito que participen, ¿sí? Ustedes son muy pocas personas ahora, 19, somos súper pocos. Necesitamos que participen en las clases teóricas porque es la base para ir a la práctica y para probar. ¿Está bien? En la práctica les van a hacer 2 preguntas sobre la teoría antes de empezar la práctica y eso es la forma en la que vamos a tomar asistencia. Ustedes van a tener que resolver y entregar en el momento 2 preguntas sobre la teoría. ¿Está bien? Y poniendo su nombre y su apellido, entregan ese papel y esa es la forma de que vamos a tener de tomar asistencia a partir de ahora. ¿Sí? Con las 2 preguntas sobre la teoría van a tomar asistencia en la práctica. Nada más que eso les aviso. Vamos a empezar con la clase. En esta segunda unidad vamos a ver o hablar sobre las soluciones y las concentraciones de esas soluciones. También vamos a hablar un poco sobre el pH, ¿sí? ¿Qué es el pH? ¿Cómo se relaciona con el organismo el pH? Y demás. ¿Está bien? ¿Quieren preguntar algo? Este es el momento antes de empezar. Nada. No, por ahora no vengo bien, salvo, bueno, lo que te conoció por el chat, voy a ¿Lo comentar. de qué, perdón? ¿Se escuchó un poquito mal? Lo que le comenté por el chat, Ah, que no, todavía no fue aceptada la matriculación, pero no sé si es porque tengo la matriculación activa del primer cuatrimestre. no, no es por eso. Es porque puede ser que... ¿estás segura que estás inactiva, no? Porque mucha gente que preguntó estaba activa y no sabía. No, no, no. Ok. Hasta anoche me sigue figurando que me va a llegar al mail la aceptación. Bueno, espera un segundo, que busco para anotar. Lo voy a anotar ahora, así lo chequeo apenas terminemos la clase y ya estamos. A ver. Carla Galuzzi. Carla con doble Z. Bien. Después, profesor, yo quiero consultar a uno. Bueno, Marilyn Rodríguez. Genial. Daniela, no, Daniela, lo mismo me pasa a mí. Daniela, ¿qué apellido sos? Y María Belén, ¿qué apellido sos? Muy buen día, sí, soy Silva. Bueno, Daniela Silva, Sí, con B corta, sí. sí, con B corta. Perfecto. Ah, y Silva María Belén también. Ah, Vera da Silva. ¿Alguien más está en esa situación? Que quieran preguntar, que quieran que lo chequee. Micol, decime tu apellido, Micol. Sí, de matriculación. Micol Vázquez, ok. ¿Alguien más? Hola, profe. Hola. Estaba afuera, disculpe, recién vuelvo a entrar porque No justo hay, me llamó mi mamá, así que tuve que salir. no hay No problema. sé lo que dijo. No, que si alguien tiene problemas en la matriculación que no la hayamos aceptado o algo. Ah, no, a mí sí me aceptaron. Ah, perfecto. Ah, Bardón María para matricularme. A ver. Espero
Que no estén todas matriculadas. No, fíjense porque hay muchas personas que por ahí pensaron que no estaban matriculadas y ya estaban activas en el aula. Pero bueno, lo voy a chequear y las personas que estén en el listado pero que no estén matriculadas las voy a matricular, ¿está bien? Bueno, lo que por ahí yo les dije hoy, antes de empezar, es que muy poca gente está viendo las teorías y que a partir de ahora, en las clases prácticas, la de los miércoles y los jueves, dependiendo de qué comisión seas, al empezar la clase les van a tomar 2 preguntas de la teoría y ustedes las van a tener que resolver y entregar en el momento, y con eso se va a tomar la asistencia. ¿Sí? Vamos a empezar con la clase de hoy. Les decía que vamos a hablar un poquito sobre las soluciones, las concentraciones y el pH. Pero para empezar tenemos que entender una cosa muy importante. ¿Qué es el mol? ¿Sí? Hemos hablado un poquito de mol en el curso de ingreso de la Facu, ¿sí? Hablaron del mol, pero acá vamos a hacer un pequeño repaso para que les quede claro. Al igual que una docena de huevos son 12 huevos, una docena de libros son 12 libros, un mol son 6,02 por 10 a la 23 X cosa. Eso es notación científica, eso se usa para escribir un número muy grande, que es este número que están acá. O sea, ni me entra en la pantalla. Un mol es una cantidad de algo que tenemos. En este caso, un mol de huevos serían 6,02 por 10 a la 23 huevos, que son un montón de huevos. ¿Sí? ¿Entienden lo que es un mol? La idea es la misma. Un par de zapatillas son 2 zapatillas. Una docena de huevos son 12 huevos. Un mol son 6,02 por 10 a la 23 de algo, que es, en este caso, si lo hacemos de huevos, son un montón de huevos. No tiene sentido hablar de un mol de huevos, porque son un montón de huevos. Pero sí tiene sentido hablar de un mol de átomos o un mol de moléculas. Eso tiene mucho más sentido. ¿Está bien? Porque los átomos y las moléculas son tan chiquitas que tiene más sentido hablar de un mol de átomos o un mol de moléculas que hablar de un mol de huevos, que serían un montón de huevos. ¿Está bien? ¿Entienden esto? La idea del mol es una cantidad. ¿Alguien quiere preguntar algo del mol? ¿Me repite la fórmula, profe? 6,02 por 10 a la 23. Eso es notación científica, es para escribir los números que son muy grandes. Mira, vamos a escribirlo acá para que les quede claro. 6,02 por 10 a las 23. ¿Qué me indica este 10 a la 23? Que yo tengo que correr esta coma 23 lugares para atrás. ¿Sí? Entonces me quedaría 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, no, me pasé uno, 23. O sea, este número que está acá es esto. Para no escribir este número tan grande, se usa la notación científica y le ponemos por 10 a la 23, que me indica cuántas veces tengo que correr la coma para atrás. Fíjense que cuando lo hago me queda este número súper gigante. Esto es un mol. Si yo tengo esta cantidad de huevos, es un mol de huevos. Si tengo esta cantidad de átomos de oxígeno, es un mol de oxígeno. Si tengo esta cantidad de átomos de moléculas de agua, es un mol... Perdón. Si tengo esta cantidad de moléculas de agua, es un mol de moléculas de agua. Entonces, esta cantidad es un mol. Igual que los 12 huevos es una docena de huevos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si tengo toda esta cantidad de huevos, es un mol de huevos. ¿Se entiende la idea? Sí, consulta. ¿Siempre es a la 10 a la 23? Siempre es ¿O ese cambia? número. Es como la docena de huevos. La docena de huevos siempre son 12 huevos. Un mol Sí. son siempre 6,02 por 10 a la 23. Ah, genial, listo. Que es ese número todo grandecito. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No?
Bueno. Dicho esto, vamos a empezar. Doris, habla, ¿eh? ¿O no podés? Pará. Ahí te desmuteo. Doris. Se muteó. Ahora puedo hablar. Ahora sí. Profesor, disculpe, o sea que se repite el 0 23 veces. En realidad se corre la coma 23 lugares para atrás y le ponemos ceros. Mirá, la coma al principio estaba acá. Yo la tengo que correr 23 lugares para atrás y en todos los lugares donde no haya nada voy poniendo ceros. Entonces me queda 23 lugares para atrás. La coma se corre 23 lugares para atrás. Eso me indica el 10 a la 23. El 10 a la 23 me dice, bueno, esta coma que está acá se va a correr 23 lugares para atrás. Y en los lugares donde no haya nada le vamos a poner ceros. Entonces me queda este número súper grande. Profesor, está bien, pero entonces la coma, ¿dónde iría? Ahora la coma. Sí. Acá atrás. Yo fui fui corriendo la coma, todos estos lugares, y me quedó un número súper grande. La idea de la notación científica es escribir números muy grandes de forma más resumida, chicas. No puedo cada vez que escribir este número poner esto que está acá, gigante. Entonces, para no poner este número tan grande, usamos notación científica. La notación científica me indica cuántos lugares tengo que correr la coma para atrás para que me quede el número real, original, digamos. ¿Se entiende? Sí, profesor, le entendí perfectamente. Perfecto. Claro, yo tengo que correr la coma, o sea, poner 23 ceros y corro la coma hacia atrás, al último. Sí, pero y por todo ejemplo, mira. Todo eso de ahí es igual a esa fórmula que usted ha puesto primero. Exactamente. Mira, vamos a ver esto. Chicos, no se compliquen con notación científica porque es para que lo entiendan nomás, que yo científica. Claro, no se compliquen porque es para que entiendan solamente qué es este número, ¿sí? Imagínate que pongo 7,21 por 10 a la 3. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que correr la coma 3 lugares para atrás, ¿sí? 3 veces. Entonces me queda 7,21, le pongo un 0 porque un lugar no hay nada y listo, ese es el número 7210 porque corrí la coma 3 lugares para atrás y en el lugar que no había nada le puse un 0. Eso es notación científica, ¿sí? No se compliquen tampoco tanto, pero bueno, se las explico para que les quede más clarito. ¿Está bien? Bueno. ¿Sí? Entendí perfecto. Está bien. Genial. Gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a ver, ¿sí?, lo que son las soluciones. Las soluciones, mientras se forma este videito, esperen que los voy a poner de vuelta porque así se puede ver bien. Vamos a correr mi carita. Ahí está. Bien. La solución, ¿sí?, es una mezcla homogénea que tiene 2 o más componentes. ¿Qué quiere decir mezcla homogénea? Que no se notan diferentes fases cuando se forma una solución. ¿Está bien? Si ustedes ven el ejemplo de ahí de los 2 videitos, ¿cuál es una solución? ¿Dónde se formó una solución? Acá mezclé agua y aceite y acá mezclé agua y sal. ¿Dónde se formó una solución? A ver. El agua y la sal. Agua y sal. ¿Por qué? Porque la sal se disolvió en el agua. Muy bien. Fíjense que cuando yo mezclé agua y aceite, me quedó el aceite acá arriba y el agua acá abajo. Tengo diferentes fases. En cambio acá, yo mezclé y no veo diferentes fases. No es que veo la sal acá y el agua acá o algo. Eso es una mezcla homogénea. No se observan diferentes fases y por lo tanto puedo decir que se formó una solución. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ok. Ahora, ¿alguien se anima a darme otro ejemplo de una solución que yo pueda formar? Yo, profe, agua y azúcar. Agua y azúcar, muy bien. ¿Alguna otra?
Leche y cacao. Bueno, puede ser leche y cacao, muy bien. ¿Alguna de 3 componentes que se animen a decirme? Agua y alcohol, dice Agustina, muy bien también. ¿Alguna de 3 componentes que se animen a decirme? Porque puede tener 2 o más. ¿A alguien se le ocurre? Agua, sal y alcohol. Muy bien, ahí estamos. Agua, sal y alcohol formaría también una solución. Súper bien, súper bien. Ahora. ¿Podría ser leche, profe? ¿Agua y leche? Agua y leche, obviamente. Sí, puede ser. Es que la leche ya es una solución, porque la leche ya viste que la baja mucho con agua. Así que todo lo que sea una mezcla y que genere algo homogéneo, podemos decir que es una solución. ¿Sí? Podemos llamarlo solución. Dentro, a ver ahí Luz, ¿qué dijo? Luz dijo limonada, azúcar, agua y limón. Muy bien. Ahí sí, también el jugo del limón, el azúcar y el agua. Bien, forman una solución homogénea. Algo importante que tienen que tener en claro de las soluciones, ¿sí? Algo importante que tienen que tener en claro de las soluciones es que están formadas por 2 cosas. Por el soluto, ¿sí? Por el soluto, y también están formadas por el solvente. Alguien está con el sonido activado, Luz. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? ¿Sí? Imagínense que mezclamos agua y sal. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? A ver, ¿se acuerdan eso? ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente de la solución? Si mezclo agua y sal. El soluto sería el agua y el solvente sería la sal. A ver, Carla. Bueno, pues, a ver, ¿quién más quiere decir algo? Yo al revés, profe. Al revés. Muy bien. Al revés, Carla. Al revés. El solvente siempre es lo que está en mayor cantidad, que en este caso es el agua. Y el soluto siempre es lo que está en menor cantidad, que en este caso es la sal. ¿Sí? Lo que tiene el agua es que siempre va a actuar como un solvente. Siempre va a actuar como un solvente. Al mezclar el solvente con el soluto, o sea, el agua con la sal, se forma la solución. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de contar? ¿Alguna duda? ¿Algo? Está claro, profe, gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna duda, yo tengo una duda. Si yo mezclo agua y sal y me pregunto ¿cuánta cantidad de sal? Miren el videito de vuelta. Miren, acá estoy mezclando el agua con la sal, acá, en este videito. Se mezcla, le doy la mezcla, lo mezclo, lo bato, qué sé yo, y se forma una solución. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, ¿cuánta cantidad de sal hay en ese vaso de agua? ¿Cuánta cantidad de sal hay en esa solución que se formó? Esa es mi pregunta. ¿Cuánta cantidad de soluto, cuánta cantidad de sal hay en esa solución que se formó? Esa pregunta que yo me estoy haciendo, me va a dar una idea de la concentración de esa solución. ¿Cuánto soluto hay en esa solución? ¿Cuánta cantidad de sal hay en esa solución, en ese vaso de solución? Eso es una concentración. Las concentraciones se definen como la cantidad de soluto que hay en un volumen o una masa determinada de la solución. ¿Cuánto soluto tengo en un vaso de esa solución? ¿Cuánto soluto tengo o cuánta sal tengo en un vaso de esa solución? ¿Sí? Eso es una unidad de concentración. Eso es una unidad de concentración. Por ejemplo, yo tengo, y acá vienen los dibujos que no me salen, pero yo tengo un sobrecito de jugo que tiene 10 gramos de jugo, 10 gramos del polvito ese del jugo, y tengo
una jarra. Bueno, más o menos, ¿no? Tengo una jarra que tiene 1 litro de agua. ¿Sí? Y tengo otra jarra más grande que tiene 2 litros de agua. 2 litros de agua, ¿sí? Ahora, voy a agarrar el jugo, que en este caso va a ser el soluto, y lo voy a colocar en la jarra de 1 litro de agua. ¿Sí? Si a ustedes les pregunto, ¿cuál es la concentración de esa solución que se forma? Porque ¿qué pasa? El jugo se disuelve en el agua y forma una solución. ¿Está bien? Ustedes lo ven en sus casas cuando preparan un sobrecito de jugo. Se disuelve, queda todo ahí disuelto y se forma una solución. Mi pregunta es, ¿cuál es la concentración de esa solución? ¿Alguien se anima a decirme algo? Lo podemos charlar, es la idea. ¿Cuánto soluto estoy teniendo en la solución que se formó? 1 en 100 puede ser. Los 100 gramos de jugo. ¿Cuántos gramos de jugo? Los 10 gramos son, ¿no? Bueno, tengo 10 gramos de jugo. Por 100 de 1 litro de agua. ¿En cuánto agua? ¿En cuánta solución? ¿Cuánto se formó de la solución cuando yo mezclé estos dos? Se formó lo mismo, 100. Porque no cambia la consistencia. ¿100 o cuánto? 1 litro. 1 litro. 1 litro. La concentración va a ser 10 gramos de jugo del soluto en 1 litro de la solución. Cantidad de soluto en una cantidad de volumen de la solución que se formó. Yo le puse 10 gramos de jugo y se formó el litro de la solución, el litro de jugo. Entonces esa es la concentración. Es, por un lado, la cantidad de soluto ¿sí? En este caso, en el volumen de la solución. ¿Cuánto soluto tengo en un volumen determinado? En este caso yo le puse 10 gramos de jugo en 1 litro de la solución, que es lo que se formó cuando le puse los gramos de jugo. El sobrecito de jugo. ¿Está bien? A ver, ¿cuál va a ser la concentración si yo esos 10 gramos de jugo se los pongo en la jarra de 2 litros? Es menor. A ver, ¿cuál va a ser? Decímelo así como hicimos con esto. 10 gramos en 2 litros de solución. Muy bien. 10 gramos de jugo en 2 litros de la solución. Muy bien. Tengo de nuevo la cantidad de soluto, que es la misma porque le estoy poniendo un sobrecito. Y el volumen de la solución en este caso es más grande. ¿Sí? Esa es la concentración. Nosotros estamos haciendo o pensando la concentración del jugo que preparamos. La cantidad de jugo en la solución que se formó. ¿Está bien? Eso son concentraciones. La cantidad de soluto en la cantidad o el volumen de solución es una concentración. Quiero preguntarles si esto les queda claro, si tienen alguna duda. Este es el momento de consultar si tienen dudas. No pueden después pedirme que repita ni nada. Este es el momento de consultar las dudas sobre la idea de la concentración. Esto es una idea, es un concepto, es algo teórico. Ahora después vamos a ver otras cositas que nos van a ayudar. Pero, ¿les queda claro la idea de la concentración? Es la cantidad de jugo que le estoy poniendo en un volumen. ¿Sí? El volumen puede ser 1 litro, 2 litros, 3 litros. Mi abuelo prepara un sobrecito de jugo cada 5 litros más o menos. Así que queda una solución media pobre, digamos. Pero le podemos poner y formar una solución en el volumen que lo hacemos ustedes normalmente. ¿Está claro? Este es el momento de preguntar. Ok.
A ver, ¿quién me levantó la mano? David, pregunta nomás. No, está bien, profesor. Lo que pasa es lo que mismo que dijo de su abuelo, que hace un litro perdón, un sobre de 10 gramos en 5 litros. Sí. Actualmente es mayor cantidad. Sería más pobre, igual como dice, sería más pobre la cantidad. Sería más pobre el jugo. El jugo no le queda muy rico. Es como agua con un poquito de gusto. Lo ideal es en un litro. Exactamente. Sería perfecto. Pero bueno, espero que esté quedando claro la idea de la concentración. Gracias, David. Que esté quedando claro una consulta. Sí. Entonces sería, nosotros tenemos el soluto, que en este caso sería el jugo. Sí. Y tenemos el agua, o sea, acá el agua sería el solvente, ¿no? Exacto. Entonces, mezclando esos dos creamos lo que se le llama la solución. Exactamente. Pero entonces es como... Tendría que haber más de un litro de solución. No me quedó tan claro el tema de que acá dice volumen de la solución. ¿Es el resultado final ese? ¿Es el resultado final? ¿Cuál es tu pregunta? Está buena la que no pregunta. entendía, porque yo acá estoy tomando apuntes y yo tengo como solvente que es la cantidad mayor o sea, sería el agua, y como no lo nombró no sabía si estaba en lo correcto. Acá hay algo que ya sé que puede ser lo que te esté confundiendo. Mira, hay algo que está bueno acá lo que están diciendo. Imagínense que yo tengo 10 gramos, mentira, vamos a hacer otro diferente. Imagínense que yo tengo 50 mililitros de alcohol y lo mezclo con 500 mililitros de agua. ¿Sí? ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? A ver, ¿cuál es el soluto primero? ¿El alcohol o el agua? ¿El soluto dijo? Sí, el soluto. El alcohol, porque es el de menor cantidad, ¿no? Muy bien. El soluto es el alcohol porque lo encuentro en menor cantidad. Y el agua, sí, entonces, va a ser el solvente. Ajá. Cuando yo mezclo estas dos cosas, ¿cuánta solución se va a formar? ¿Qué volumen de solución se va a formar? 500 mililitros. ¿Cuánto? 500 mililitros. ¿Solamente? 550, pero ya no estamos hablando de gramos, estamos hablando de mililitros, ¿no? Muy bien. 550 mililitros de la solución. ¿Por qué? Porque entonces aplicamos, o sea, cuando no suma, digamos que el solvente queda igual, cuando hablamos de gramos, ¿no? Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, estoy yendo ahí. Entonces, te decía que lo que sucede acá es que yo estoy mezclando dos volúmenes, 50 mililitros con 500 mililitros, y estos volúmenes se terminan sumando para formar 550 mililitros de la solución. ¿Cuál es la diferencia con el jugo? Yo tengo 10 gramos de jugo, que lo mezclo con 1000 mililitros, que es lo mismo que un litro, de agua. ¿Sí? Como ustedes me dijeron previamente, los 10 gramos de jugo sería el soluto y los 1000 mililitros de agua sería el solvente de la solución. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo mezclo estas dos, podemos suponer que lo que se forman son 1000 mililitros de solución. Fíjense que acá no estoy sumando las cantidades, no es que sumo los 10 gramos con los 1000. ¿Por qué? Lo que sucede cuando nosotros ponemos estos 10 gramos en un litro de agua es que el jugo se disuelve en el agua. ¿Sí? El jugo, estos 10 gramos de jugo se disuelven en el agua y el volumen no cambia. Pero no cambia porque yo le estoy poniendo muy poquito jugo, muy poquito, 10 gramos, en un litro de agua. ¿Sí? En estos casos no cambia el volumen final de la solución. Ustedes cuando preparan un litro de agua y le agregan el jugo, no ven que el volumen suba. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo muy poquito de jugo, que es un sólido, que cuando yo lo pongo en el agua se disuelve
Y como tengo mucha agua, podemos suponer que no se cambia el volumen. ¿Sí? Capaz que cambia un poquito, pero nosotros, a fines prácticos para hacer los ejercicios, vamos a suponer que cuando le agregamos un poquito de sólido en un volumen más grande de agua, el volumen final de la solución no cambia. Entonces es por eso que al ponerle 10 gramos de jugo en 100 mililitros de agua, vamos a suponer que se forman 100 mililitros de la solución. Porque el jugo se disuelve en el agua y no le cambia el volumen en grandes medidas. ¿Está bien? Sí, y si le pongo 300 gramos al jugo. Me gusta la pregunta. Ahí es otra historia. Porque ahí vos vas a ver que sube el volumen de agua final. Pero no vamos a tener ese tipo de ejercicios en la clase nuestra. Vamos a tener siempre un poquito de sólido que se puede disolver en un líquido que tiene mucha más cantidad. Ah, bueno, porque ahí subiría, ¿no? Ahí cambiaría el volumen, entonces ahí ya no podemos suponer esto. Pero en los ejemplos que vamos a ver nosotros, sí vamos a suponer esto. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo no, me quedó muy claro, gracias, profe. No, de nada. A mí me preguntaron, ¿qué pasaría si agregamos la misma cantidad de alcohol que de agua? Y ahí lo mismo, lo que tiene, yo supongo que la pregunta es, ¿cuál es el solvente? Si agregamos, por ejemplo, 500 mililitros de alcohol y 500 mililitros de agua, el solvente va a ser el agua. El agua es un disolvente universal, disuelve muchas cosas y por lo tanto, siempre que haya otra cosita y agua, el agua va a ser el solvente. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan? Pregunten sin problema, Pregunten tranqui. Pregunten. Pregunto para cerrar mi conclusión. Me gusta, dale. Siempre que sean dos volúmenes iguales, por decirlo, en el caso agua y alcohol, sí, se suman y el resultado final es la suma de los dos. Cuando exacto. es un sólido y un líquido, solamente sería el volumen del líquido. Muy bien. Siempre que el sólido sea poquito, no que le pongamos 80 kilos de sólido. Sí, sí, cuando logre disolver. Está perfecto lo que decís, Carla. Ya. A ver que alguien más preguntó algo ahí. Siempre que hay agua va a ser el solvente. Perdón, decime. No, decía de que esta regla, ¿no? De los gramos, ¿hasta cuánto yo puedo usarla así que no suma, digamos? Ustedes la van a usar Acá siempre, en nuestro caso. Así ¿Hasta que no se cuánto preocupen. puedo usarla yo? Ponele, estoy en mi casa y para que tengo un litro de agua y le voy a echar 10 gramos de jugo al agua, ¿no? Sí. ¿Hasta cuánto es la cantidad que yo puedo agregarle sin que el solvente Es que en realidad suba, el digamos? solvente va a cambiar su volumen, pero muy muy poquito, y eso es lo que nosotros estamos ignorando ahora para que sea más fácil para nosotros. Pero bueno, no es que yo te puedo decir, bueno, si le agregás 20 gramos ya cambia. No, ahí sí, es lo que decía ahí tu amiga. Imagínate que tengo un litro de agua y le pongo una cucharada de azúcar. Ni se entera el agua que entró el azúcar. Ahora, si a un litro de agua le pongo 1 kilo de azúcar, bueno, ahí se va a complicar un poco porque ahí sí va a subir mucho el volumen. Pero a fines prácticos, nosotros en esta materia van a poder aplicar esto que les acabo de contar todo el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Aprovechen a preguntar, para eso son las clases teóricas, para que pregunten, por eso les activo el audio. Pregunten todo lo que necesitan. No tengan vergüenza. Bueno, acá hay un tema. El tema es el siguiente. Como ya les dije antes, la concentración es la cantidad de soluto. Bueno, a ver, David, me llegaste tarde con la pregunta, David. A ver, David, decime. Era para cerrar nada más. Dice que los 10 gramos vendría a ser como el mosquito que se para delante, encima del elefante. Lo del mosquito y el elefante. Exactamente, es como que el elefante ni cuenta se da y no cambia el peso del elefante. Lo mismo pasa acá, sí. El poquito, cuando le echamos un poquito de sólido, el volumen no cambia. ¿Qué? Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay diferentes unidades de concentración. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, hay 10 gramos de jugo en 1 litro. Y después dijimos, bueno, hay 10 gramos en 2 litros. Y otra persona puede venir y decir, hay 10 gramos en 3 litros. ¿Qué es lo que pasa? Esas unidades no se pueden comparar entre sí. Porque una me dice la cantidad de gramos de jugo en 1 litro y la otra me dice la cantidad de gramos de jugo en 2 litros. Entonces no las puedo comparar porque me están diciendo la cantidad de jugo en volúmenes diferentes. ¿Entienden eso? Yo no puedo comparar la cantidad de gramos de jugo que hay en 1 litro con la cantidad de gramos de jugo que hay en 2 litros. Son dos unidades distintas de concentración. Para que eso no pase y podamos comparar las unidades de concentración, hay unidades de concentración establecidas. ¿Sí? Hay unidades de concentración que usa todo el mundo y que entonces yo, si lo leo en algún texto, agarro y lo puedo comparar con lo que yo hice, que tiene la misma unidad, o lo puedo comparar con lo que hizo Montoto en Japón. Entonces, las unidades de concentración son muy importantes. Siempre son cantidad de soluto en una cantidad de solvente, de solución. Y son muy importantes para que podamos comparar las concentraciones de cosas. Imagínense esto. Imagínense que yo preparo el jugo acá en mi casa, en Argentina. Pongo 10 gramos de jugo en 1 litro. Esa es mi concentración. Entonces agarro y le pregunto a un amigo que está viviendo en Japón. Le digo, ¿cómo preparaste el jugo? ¿En qué concentración te quedó el jugo? Y mi amigo me dice, yo le puse 10 gramos. La concentración es 10 gramos en 2 litros. Entonces directamente no lo puedo comparar. Porque yo le estoy diciendo la cantidad de soluto que hay en 1 litro de jugo y mi amigo, que está en Japón, me está diciendo la cantidad de soluto que hay en 2 litros de jugo. Entonces no lo puedo comparar. ¿Entienden? Para compararlo necesitamos hablar en la misma unidad. Que yo le diga la cantidad de jugo que hay en 1 litro y que mi amigo me diga la cantidad de jugo que hay en 1 litro. Entonces ahí puedo comparar las dos cosas. Por eso es que hay diferentes unidades de concentración. Chicas, hablen tranqui, María. Otra consulta. Si la cantidad de jugo es siempre la misma, no estaríamos hablando de la misma cantidad de jugo. O sea, si vos pones 10 gramos acá, le vas a poner la misma cantidad de jugo allá. Lo que cambia solamente es el solvente. Son la cantidad de solvente que estamos utilizando. Pero bueno, para poder compararlo tenemos que hablar en la misma unidad. Si yo le digo la cantidad de jugo que hay en 1 litro, que mi amigo me diga la cantidad de jugo que hay en 1 litro. Porque si yo le digo la cantidad de jugo que hay en 1 litro y él me dice la cantidad de jugo que hay en 2 litros, cuando lo quiero comparar directamente no voy a poder. Entonces, si ambos hablamos de la cantidad de jugo que hay en 1 litro, ahí vamos a hablar en la misma sintonía. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Sí, lo entendí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No levanten la mano, hablen directamente. Cuando yo digo, ¿tienen preguntas? Hablen, Desmutense y hablen, sin problema. Bueno, ¿qué unidades de concentración vamos a trabajar nosotros? Bueno, la primera unidad de concentración que vamos a trabajar es la molaridad. Esto se los tienen que aprender, chicas y chicos, ¿sí? Esto es memoria, porque ustedes tienen que saber las diferentes unidades de concentración, ¿sí? Tienen que saber cuáles son las unidades de concentración que vamos a trabajar. La primera es la molaridad. La molaridad es la cantidad de moles de soluto que hay en 100 mililitros, que es lo mismo que 1 litro, en 1000 mililitros, perdón, que es lo mismo que 1 litro, de la solución. Cantidad de moles. ¿Ahí se cortó el audio? A ver, ¿me escuchan bien? Perfecto. Profesor, disculpe. Sí. Quiero preguntarle algo. Sí. Antes que pase a diferentes unidades de concentración, Sí. por favor, si podría aclarar un poquito respecto a concentración, porque todo lo anterior lo he comprendido perfecto, pero de concentración un poquito que me... Pero es lo que veníamos hablando del jugo, Doris. Sí, profe, sí. Las unidades de concentración siempre son una cantidad de soluto en una cantidad de solución. ¿Cuánto soluto tengo yo en una cantidad de solución? Por ejemplo, mirá este caso acá, la molaridad, para ver si puedo anotar. La molaridad es moles de soluto, o sea, cantidad de soluto, en este caso los moles de soluto, que bueno, es una cantidad igual, que tengo en 1000 mililitros o 1 litro de la solución.
Entonces siempre las concentraciones van a ser cantidad de soluto en un volumen de la solución. Por ejemplo, 10 gramos de jugo en 1 litro del jugo de la solución. Acá tengo moles de soluto en 1000 mililitros de la solución. O sea, siempre las concentraciones me van a indicar cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de la solución. En este caso, repito, en el caso de la molaridad, tengo cantidad de soluto, que serían los moles de soluto, en un volumen determinado de la solución, que son 1000 mililitros o 1 litro de la solución. Es lo mismo. ¿Entienden? ¿Está bien Doris ahí? Sí, profesor. Ahora sí, perfecto. Gracias, profe. De nada, de nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ¿y moles de soluto? ¿A qué unidad estaría entrando? Moles de soluto. Es lo que hablamos antes, ¿viste? De que los moles es una cantidad de soluto. Por ejemplo, un mol de agua son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol de oxígeno son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, o lo que sea. Entonces, un mol, los moles son cantidad. En este caso, moles de soluto. ¿Qué puede ser? Y bueno, moles de sal, moles de agua, moles de lo que, no sé qué soluto puede haber, alcohol, moles de alcohol de etanol, por ejemplo. Entonces, la molaridad es eso, cantidad de soluto, que en este caso son los moles de soluto, en un volumen determinado que son 1000 mililitros de la solución. ¿Está bien? Ahora sí. Igualmente esto es teórico. Cuando empecemos a hacer los ejercicios van a ver que se entiende un poquito mejor. ¿Está bien? La otra unidad de concentración que vamos a charlar es la de porcentaje peso en volumen, que se escribe de esta manera que ustedes ven acá. Esta unidad de concentración son, de nuevo, esta unidad de concentración me indica los gramos de soluto, ¿sí?, en un volumen determinado de la solución, que son 100 mililitros de la solución. O sea que otra vez tengo cantidad de soluto en un volumen determinado de la solución. Gramos de soluto en 100 mililitros de la solución. Eso es una unidad de concentración. Pasa que estas son unidades que ya están establecidas para que las podamos comparar. Yo hablo en porcentaje, peso en volumen, y otra persona en Japón puede hablar de porcentaje, peso en volumen, y yo puedo entenderme con esa persona. ¿Entienden? Espero que sí. Otra unidad es porcentaje volumen en volumen, que se escribe de esta manera. Porcentaje B sobre B, volumen en volumen. Y nuevamente es algo similar a lo anterior que charlamos. El porcentaje volumen en volumen son los mililitros de soluto, que es una cantidad también de soluto, ¿sí? Los mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de la solución. O sea que otra vez estamos teniendo una cantidad de soluto en un volumen de la solución. ¿Entienden? Cantidad de soluto en un volumen de la solución. ¿Cuántos mililitros de soluto tengo en 100 mililitros de la solución? ¿Está bien? Y la última, y les permito hacer pregunta en un cachito, es porcentaje peso en peso. Nuevamente, vamos a tener gramos de soluto, o sea, cantidad de soluto, en este caso gramos de soluto, que tenemos en 100 gramos, pero esperen que se me cortó, 100 gramos de la solución. ¿Sí? Entonces, cantidad de soluto en la cantidad de solución. En este caso, gramos de soluto en 100 gramos de la solución. ¿Cuántos gramos de soluto tengo en 100 gramos de la solución? Esto son cosas que se van a ir o tener que aprender, ¿sí? Las unidades de concentración se las tienen que aprender. ¿Qué es la molaridad? ¿Qué es el porcentaje volumen en volumen? Porcentaje peso en volumen y porcentaje peso en peso. Se los tienen que aprender. Pero fíjense que todas estas concentraciones me indican cantidad de soluto en una cantidad de la solución. Moles de soluto en 100 mililitros de la solución. Mililitros de soluto en 100 mililitros de la solución. Gramos de soluto en 100 mililitros de la solución. Gramos de soluto en 100 gramos de la solución. Siempre me indica cantidad de soluto en una cantidad de solución. ¿Cuánto soluto tengo en esta cantidad de la solución? ¿Entienden? Preguntas, a ver. ¿Qué preguntas tienen? ¿No tienen preguntas?
pregunto yo. Decime. Cuando hacemos porcentaje de volumen en volumen. Sí. Sería la suma que habíamos hecho anteriormente del agua con el alcohol. Por ejemplo, esa la podemos expresar en volumen, sí, por ejemplo. Peso y volumen sería, por ejemplo, el azúcar, el agua. Puede ser. Y peso en peso, en vez de medirla al agua, la pesaríamos. Puede ser también, exactamente, se puede hacer también así. Ok, gracias. Esas son ideas que están bien. Lo que yo intento que les quede claro es que a una misma solución yo la puedo expresar en diferentes concentraciones, no importa cuál use, relajen eso. Entiendan primero que una concentración me indica la cantidad de soluto que tengo en un volumen determinado o en una cantidad determinada de la solución. Después tenemos diferentes unidades, tranqui, las unidades se las van a tener que aprender, escríbanselas al lado de la hoja para ir viéndolas, pero no se compliquen la cabeza de más, Miren, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer 2 ejemplos de las soluciones. Esperen que voy a pasar esto para el otro lado. La preguntita. Vamos a hacer 2 pequeños ejemplos, después en la práctica van a ser más ejemplos. Pero vamos a hacer 2 para empezar. Miren. ¿Vos sí? Bueno, vamos a hacer 2 ejemplos. Acá mezclamos 3 gramos de sal, se los colocamos en 200 mililitros de agua. Y me pregunta, ¿cuál es la concentración peso en volumen de la solución? Lo primero que tienen que saber es qué significa esta concentración. Por eso dije que se lo tienen que aprender, porque para empezar un ejercicio de este tipo tienen que saber primero qué significa esta concentración. Porcentaje peso en volumen. Significa gramos de soluto que tengo en 100 mililitros de la solución. Entonces, para expresar la concentración de esta solución que yo formé acá, porque acá mezclé 3 gramos de sal con 200 mililitros de agua, lo mezclé. Si yo quiero expresar esta concentración en porcentaje peso en volumen, necesito saber cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de esta solución que yo formé. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de esta solución que yo formé? A eso tengo que llegar yo. Yo sé, por lo que acabo de contar, que para formar esta solución yo mezclé 3 gramos de sal los mezclé o los puse en 200 mililitros de agua. Estoy poniendo un sólido en agua, en una buena cantidad de agua. Eso quiere decir que puse 3 gramos de sal en 200 mililitros de agua y ¿va a cambiar el volumen de la solución ahí? ¿Cuánto va a ser el volumen final? 200. 200. Muy bien. ¿Por qué? Porque los 3 gramos de sal se disuelven en el agua y el volumen del vasito no va a cambiar. Pruébenlo en sus casas. Agarren 3 gramos de sal, pongan un vaso de agua, cuando lo mezclan van a ver que el volumen del vaso no cambia, sigue estando en el mismo lugar. Porque la sal se disuelve en el agua y cambia muy poquito el volumen, que es casi imperceptible. Entonces, lo que hicimos es lo siguiente. Yo puedo decir que en 200 mililitros de la solución tengo 3 gramos de sal. Yo sé que en 200 mililitros de la solución puse 3 gramos de sal. 200 mililitros de la solución tienen 3 gramos de sal. ¿Por qué? Porque para formar esta solución yo mezclé 3 gramos de sal con 200 mililitros de agua. Y como la sal se disuelve en el agua, puedo suponer que el volumen no cambia y por lo tanto tengo 200 mililitros de la solución final.
Díganme si hasta acá hay alguna duda. Este es el momento de preguntar. Les pido por Dios, pregunten. Pregunten, así podemos seguir. Pero pregunten si hasta acá hay alguna duda de esto que acabamos de analizar. ¿No hay duda? Profe, sí. Allá arriba puso gramos de soluto y 100 mililitros de ¿qué? ¿De sal? De solución. De soluto, digo. De solución puse. De solución. Pero bueno, no lo escribí todo. ¿Por qué? No entiendo por qué puso eso. ¿Esto de acá arriba? ¿Esto de acá arriba? Sí. Porque es el porcentaje peso en volumen. Es la unidad de concentración que tengo que escribir. Yo formé una solución. Y el ejercicio me pide cuál es la concentración, porcentaje, peso en volumen de la solución que yo formé. La concentración, porcentaje, peso en volumen son los gramos de soluto cada 100 mililitros de la solución. Eso es a donde tenemos que llegar. Porque me lo pide el ejercicio. El ejercicio me dice, mira, vos formaste esta solución. Yo quiero que me digas cuál es la concentración, porcentaje, peso en volumen de esta solución que vos formaste. La concentración, porcentaje, peso en volumen son los gramos de soluto cada 100 mililitros de la solución. Todavía no terminé el ejercicio, pero quiero que hasta acá me digan si tienen alguna duda. Hablen, chicos y chicas, hablen. Desmutense directamente. Claro. Porque tengo peso en volumen, dice gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Claro, es lo que puso usted. Exactamente, porcentaje, peso en volumen. Sí. Ahora, hasta acá no terminé, todavía no terminé el ejercicio. Pero quiero que hasta acá me digan si tienen en claro lo que estoy diciendo. A ver, si les queda claro esto que estamos hablando. A ver, hasta acá. ¿Alguien está recontra perdido que no entendió nada o perdida? Sí, profe, yo he entendido. Bien, Doris. Hasta ahora vengo bien. Hasta ahora bien, Carla. Perfecto. Entonces, yo sé que formé 200 mililitros de la solución y que en esos 200 mililitros hay 3 gramos de sal. Pero yo quiero saber cuántos gramos de sal hay en 100 mililitros, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Yo tengo que escribir esto en porcentaje, peso en volumen. ¿Cuántos gramos de sal hay en 100 mililitros de la solución? Para eso necesito implementar una regla de 3 simple. La regla de 3 simple se hace de la siguiente manera. En la parte de arriba de la regla de 3 vamos a colocar lo que conocemos. Yo sé que en 200 mililitros de la solución hay 3 gramos de sal. Y en la parte de abajo de la regla de 3 simple vamos a colocar lo que queremos conocer. Yo quiero saber en 100 mililitros de la solución cuántos gramos de sal voy a tener. Porque eso es lo que yo quiero, a donde yo quiero llegar, al porcentaje, peso en volumen. Entonces, esto es una regla de 3. En la parte superior coloco lo que yo conozco, porque yo hice la solución y sé que hay en 200 mililitros de la solución 3 gramos de sal. Y en la parte de abajo lo que quiero conocer. En 100 mililitros de la solución, ¿cuántos gramos de sal voy a tener? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve la regla de 3? Bueno, lo de abajo se multiplica por lo de arriba y se divide por el otro numerito. O sea que se haría 100 por 3 dividido 200. ¿Está bien? Eso es lo que me quedaría. 100 por 3 dividido 200. ¿Cuánto da esto? Da 1,5. Eso quiere decir que en 100 mililitros de la solución tengo 1,5 gramos de sal. Entonces fíjense que yo hallé de esta manera el porcentaje peso en volumen. El porcentaje de peso en volumen se puede escribir así: 1,5% peso en volumen. Esto a mí me dice que yo tengo 1,5 gramos en 100 mililitros de la solución, que es a donde yo quería llegar. ¿Está bien? En el aula virtual hay un video que explica bastante desde cero la regla de 3 simple para que ustedes puedan entenderla mejor. En los videos complementarios de la unidad 2, ahí hay un videito sobre la regla de 3 simple. ¿Está bien? ¿Alguna duda?
sea que para saber peso en volumen siempre se aplica la regla de 3 simples. Y la regla de 3 simples se aplica para todo. En este caso no es útil para encontrar las concentraciones. Ahora hacemos otro ejemplo más, así les queda más claro todavía. Pero hasta acá, ¿están más o menos ahí entendiendo? Acuérdense que la clase queda grabada, la pueden ver de vuelta. Hasta acá, ¿vienen entendiendo bien? Muy bien. Bueno, vamos a hacer el otro ejemplo, a ver. Nuevamente, tengo otra solución diferente. Yo puse 50 mililitros de alcohol en 200 mililitros de agua. Y se formó una solución. ¿Sí? Y me dice el ejercicio, ¿cuál es la concentración, porcentaje, volumen en volumen de la solución? Ok. Entonces lo primero que tengo que hacer es conocer a dónde quiero llegar. Porcentaje, volumen en volumen significa que tengo mililitros de soluto ¿cuántos mililitros de soluto tengo en 100 mililitros de la solución? Cantidad o mililitros de soluto en 100 mililitros de la solución. Esa es el porcentaje volumen en volumen. ¿Cuántos mililitros de soluto tengo en 100 mililitros de la solución? Eso es lo que me pide el ejercicio. O sea, genial, yo formé esta solución, pero ahora tengo que expresar su concentración en esta unidad. Porcentaje volumen en volumen. A ver. Si yo mezclé 50 mililitros de alcohol con 200 mililitros de agua, ¿cuál es el soluto? ¿Cuál es el soluto? El alcohol. Muy bien. El soluto es el alcohol. ¿Y cuál es el solvente entonces? El agua. Muy bien. ¿Puede repetir, profe, que no escuché? ¿Qué repito, Cande? El ejemplo que estaba dando. ¿Esto que hablamos recién del soluto y el solvente? Sí, eso ya lo entendí, sino que dijo el ejemplo de alcohol y agua, nombró porque se me tildó y no escuché. Ah, sí, mezclamos el alcohol, mezclamos 50 mililitros de alcohol con 200 mililitros de agua. Le pregunté cuál era el soluto, me dijeron que el alcohol es el soluto, y cuál es el solvente, el agua es el solvente. ¿Está bien? Entonces mezclamos alcohol con agua, soluto con solvente. Yo mezclé 50 mililitros del alcohol con 200 mililitros de agua. ¿Cuánto es el volumen final de la solución que se formó? ¿Cuánto se formó final? 250. Muy bien, 250 mililitros de la solución final. Muy bien. Muy bien, Eve, también ahí. A ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar en la regla de 3 simples lo que yo conozco. Yo conozco que puse 50 mililitros de alcohol, ¿sí? Y con esos 50 mililitros de alcohol formé 250 mililitros de la solución. Eso es lo primero que tengo que colocar. En la parte de arriba de la regla de 3 simples se coloca lo que yo conozco. Yo conozco que formé 250 mililitros de solución, perdón, y tiene esos 250 mililitros de la solución, tienen 50 mililitros de soluto, que sería el alcohol. 250 mililitros de la solución tienen 50 mililitros del alcohol, que sería el soluto. 250 mililitros de la solución tienen 50 mililitros de alcohol, que sería el soluto. Eso es lo que yo conozco. Pero yo quiero saber, en 100 mililitros de la solución, ¿cuántos mililitros de soluto tengo? ¿Cuántos mililitros de alcohol tengo en 100 mililitros de la solución? Y eso es lo que yo no conozco. Para eso vamos a hacer la regla de 3 simple. En la parte de arriba se coloca lo que yo conozco y en la parte de abajo lo que quiero conocer. Yo sé que en 250 mililitros de alcohol, de la solución, perdón, tengo 50 mililitros de alcohol. Por lo tanto, en 100 mililitros de la solución,
¿cuántos mililitros de alcohol, o sea de soluto, voy a tener? Eso es lo que yo quiero conocer. Entonces, si en 250 mililitros de la solución tengo 50 mililitros de alcohol, en 100 mililitros de la solución, ¿cuántos mililitros de alcohol voy a tener? La regla de 3, como les dije antes, se hace el de abajo por el de arriba cruzado, dividido el otro numerito que nos queda. O sea que en este caso la regla de 3 sería 100 por 50 dividido 250. ¿Está bien? ¿Alguien la quiere hacer a la cuenta? Pues yo no la hice. 100 por 50 dividido 250. ¿Cuánto da? 250, profe. ¿Cuánto da? 250. No se lo saqué así de rápido. No, no da 250, estoy seguro que no. No, tiene que dar menos de 50. 20. Ah. 20. 20. Bien, entonces 20 mililitros. Entonces, fíjense, si en 250 mililitros de la solución tenemos 50 mililitros de alcohol, en 100 mililitros de la solución, como ustedes me dicen, vamos a tener 20 mililitros de alcohol. Entonces ahí ya encontramos el porcentaje volumen en volumen, que sería los mililitros del soluto, en este caso del alcohol, que hay en 100 mililitros de la solución. Entonces esto lo podemos expresar como 20 porcentaje volumen en volumen. Eso quiere decir que tenemos 20 mililitros de alcohol en 100 mililitros de la solución. ¿Está bien? Yo sé que por ahí no es fácil, sé que es un tema que por ahí les complica un poquito más de lo normal, pero no se preocupen porque en la clase práctica van a seguir ejercitando este tipo de resolución. ¿Está bien? Van a seguir hablando de las concentraciones y haciendo algún ejercicio con regla de 3 simple. Igualmente les pido que miren el videíto complementario del aula de la regla de 3. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda sobre esto que quieran preguntar? Pregunten tranqui. A ver, ¿hay alguna duda de esto que quieran preguntar? Pregunten, ¿eh? Profe, yo dejo de la regla de 3 simples. Entonces yo ubico abajo del... No entendí cómo lo acomodó. Bien. O sea, sí sé cómo se hace y todo, pero dijo que ¿dónde tengo que poner el numerito que no sé? Bien. Arriba. Sí. Cande. Arriba vamos a colocar lo que conocemos. Y abajo lo que queremos conocer. ¿Sí? Lo único que hay que respetar son las unidades. Mililitros de solución sobre mililitros de solución. Yo no puedo colocar esto del otro lado. Gabriela, desmuteate y habla tranquila. Entonces, arriba colocamos lo que conocemos y abajo lo que queremos conocer. ¿Sí? Yo sé que en 250 mililitros de la solución tengo 50 mililitros de alcohol. En 100 mililitros de la solución, ¿cuántos mililitros de alcohol va a haber? Entonces, abajo coloco lo que quiero conocer respetando las unidades. Mililitros de solución sobre mililitros de solución. Mililitros de alcohol sobre mililitros de alcohol. O sea que siempre tengo que respetar las unidades. Lo mismo sobre lo mismo. Por ejemplo, en una canasta hay 5 manzanas. Eso es lo que yo conozco. Ahora, en 6 canastas, ¿cuántas manzanas voy a tener? Fíjate que yo arriba coloqué lo que yo conozco, ¿sí? Yo sé que en una canasta hay 5 manzanas. Y abajo coloqué lo que quiero conocer. Yo quiero saber en 6 canastas cuántas manzanas hay. Pero fíjate que respeté las canastas. Canastas sobre canastas. Manzanas sobre manzanas. El resultado va a estar en manzanas. Las unidades se tienen que respetar. No es que puedo poner las canastas acá. ¿Sí? Y para resolver esto, lo único que tengo que hacer es multiplicar el de abajo por el de arriba cruzado dividido el otro numerito. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí, Cande. Profe, voy de nuevo. Sí, 30. profe, me quedó súper claro. Cande, perdón. Bien. Sí, profe, ahora lo entendí mucho mejor. Okay. Ahí ya me quedó. Bien. ¿Quién más Porque habló? yo sabía hacerlo, pero no sabía esto de las unidades, me confundió. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? A ver ahí. Gabriela, ¿estás? Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás?
Yo sí, no sé si me escuchas. Sí, yo te escucho. ¿Qué pasó? Eso sobre la solución del agua con el alcohol. Siempre hay que poner el total que se forma y no lo que tenemos de solvente, ¿sería? En ese caso, sí, cuando mezclamos dos líquidos, por ejemplo, los 50 mililitros de alcohol con los 200 mililitros de agua, ahí el total son 250, sí. Es diferente a lo que hicimos antes con el sólido, con el jugo. Bien, bien, sí, esa duda me queda. Gracias. Perfecto, de nada. Bien, ¿quién más quiere decir algo? Si no, tenemos que seguir con la clase. ¿Quién más quiere decir algo? A ver. Ok. Esto lo van a seguir trabajando en las clases prácticas, así que no se preocupen si hay algo que por ahí no les quedó del todo claro. Sé que soluciones es un tema que complica un poquito, pero no se preocupen que pueden en la clase práctica preguntar todo lo que necesiten. ¿Está bien? Ok, vamos a seguir con la clase. Vamos a pasar a otro temita que es un poquito diferente, porque después tenemos que hablar de pH. Pero para entender el pH, primero tenemos que entender qué es un ácido y qué es una base, ¿sí? Y hay diferentes definiciones. Un ácido es aquella sustancia, ¿sí?, que cuando la ponemos en una solución acuosa o una solución que tiene agua, va a liberar protones. Los protones son hidrógenos positivos, ¿sí? A los hidrógenos positivos los llamamos protones también, ¿sí? Entonces, un ácido es aquella sustancia, aquellas moléculas que yo las coloco en el agua y cuando las coloco, ¡puc!, liberan un protón, ¿sí? Lo que se forma es esto que ustedes ven acá. Tengo el ácido, que cuando yo lo coloco en el agua, lo que sucede es que liberan un protón. Por ejemplo, tengo el ácido clorhídrico, que es esto que ven acá. Cuando yo lo coloco en el agua, ¡pac!, se separa y libera un protón. ¿Lo ven? ¿Sí? El ácido clorhídrico es lo que se llama ácido fuerte. ¿Por qué? Si yo coloco 10 moléculas del ácido clorhídrico en agua, todas van a liberar un protón, las 10 moléculas. Si coloco 20, las 20 van a liberar un protón. Si coloco 80, las 80 van a liberar un protón. Eso es un ácido fuerte. Un ácido fuerte es aquel ácido que cuando lo coloco en agua, todas las moléculas de ese ácido liberan un protón. Todas. En cambio, hay otros tipos de ácidos que cuando yo los coloco en agua, solamente algunas moléculas liberan un protón y otras no. O sea que cuando yo los coloco en agua, algunas moléculas se quedan con el protón así agarradito y otras moléculas liberan el protón en el agua. Esos son los ácidos débiles, ¿sí? Entonces, dentro de los ácidos, que son estas sustancias que liberan protones en el agua, hay ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con esto, chicas y chicos? No se compliquen de más. Esto es una definición. Cualquier molécula que yo coloque en agua y que libere un protón en el agua, un hidrógeno positivo, va a ser un ácido. Puede ser un ácido fuerte, quiere decir que todas las moléculas que yo coloque van a liberar un protón, o un ácido débil, que solamente algunas de las moléculas que yo puse liberan un protón y otras se lo quedan agarradito. ¿Está bien? Preguntas sobre esto de los ácidos. A ver. ¿No hay preguntas sobre los ácidos? Eve, ¿no? Eve, levanta la mano para que yo te pueda desmutear, porque si entraste un poquito tarde, capaz que no te desmuteo. Si querés hablar, levanta la mano que te desmuteo. A ver, Eve, acá. Eve. Creo que no te anda, me parece. Eve. Te muteaste de vuelta, Eve. Ahí. A ver. Deja de apretarlo. Eve. No, me parece que no te anda el micrófono. A ver ahí, Eve. No te anda el micrófono, me parece, Eve. Porque yo te desmuteo y no. Bueno, decime tu duda por el chat. Decime tu duda por el chat. Vamos. Profe, Sí.
Una consulta, ¿puede decir, volver a repetir, por favor, las definiciones de ácidos débiles y fuertes? ¿Qué es lo que no entendiste, Dani? Lo de la concentración, cuando liberan los protones. A ver, porque repetir, viste que es algo que a mí no se me da bien. Escúchame, vamos a charlarlo. ¿Estás ahí? Sí. Perfecto. ¿Qué llegaste a entender? ¿Qué llegaste a entender del ácido fuerte o del ácido débil? ¿Cuál llegaste ahí como a entender un poquito o que te confundió de la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que puede ser que los ácidos fuertes liberan, cuando los introducimos en la solución, los ácidos fuertes van a liberar, todos van a liberar protones. Bien, perfecto. ¿Y el ácido débil? Solamente algunas. Perfecto. Ah, está bien entonces. Perfecto. No me van a repetir al pedo. Perfecto, no, porque lo habías entendido. Está bueno que lo charlemos porque por ahí hay alguna duda además. Y que yo lo repita no tiene sentido porque estoy diciendo lo mismo. Entonces, siempre que ustedes tengan algo que diga, no entendí muy bien, intenten pensar o decirme qué es lo que no se entendió. Ahí se entendió perfecto, Dani. Esa es la diferencia básica de los ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes todos liberan un protón. Los ácidos débiles algunas. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera preguntar? Muchas gracias, profe. De nada, Dani. ¿Alguien tiene alguna otra duda que quiera preguntar? ¿No? Yo, profe. Dale. Entonces los ácidos fuertes todos liberan un protón. Sí. Y los ácidos débiles algunos protones. Exacto. No, algunas moléculas liberan un protón. No todas. Ah, bueno. Porque ella había dicho cuando los introducimos en una solución, dijo. Sí, porque esto es... Exacto. Fíjate que acá dice ácido, sustancia que en solución acuosa se disocia para generar protones. O sea que para que liberen un protón tenemos que ponerlo en una solución que tiene agua. Por eso es que ella dijo cuando los ponemos en una solución. ¿Y los fuertes qué sería entonces? En los fuertes, no, en los débiles, digo. Algunas moléculas, cuando las ponemos en agua, algunas moléculas liberan un protón, pero otras se quedan con el protón agarrado. ¿Está bien? Sí, pero es lo mismo. O sea, en los fuertes decía cuando lo introducimos en una solución. Acá lo mismo cuando lo introducimos en una solución. Exactamente. Algunas moléculas liberan protones y otras no. Exactamente. Ah, bueno, gracias. Siempre los ácidos, no importa si es fuerte o débil, para liberar un protón tenemos que ponerlo en una solución que tiene agua, una solución acuosa. Bueno, esta definición es de Arrhenius, ¿sí? Una persona que se le ocurrió lo que era un ácido. Y también se le ocurrió lo que era una base. Una base es una sustancia, ¿sí? Que cuando lo ponemos en una solución acuosa, libera oxidrilos. ¿Qué es un oxidrilo? Es un oxígeno con un hidrógeno con carga negativa. Tenemos diferentes tipos de bases. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es una base fuerte, porque todas las moléculas de hidróxido de sodio que yo coloque en una solución acuosa van a liberar un protón, un oxidrilo, ¿sí? Todas las moléculas de hidróxido de sodio que yo coloque en una solución acuosa liberan un oxidrilo. ¿Está bien? Por eso es una base fuerte. Y las bases débiles es la misma idea que antes. Algunas moléculas de la base débil, algunas van a liberar un oxidrilo en la solución acuosa, pero no todas. O sea, es la misma idea de los ácidos y fuertes y débiles, ¿sí? Las bases fuertes, todas las moléculas liberan un oxidrilo cuando los ponemos en solución acuosa, y las bases débiles, solamente algunas moléculas liberan un oxidrilo cuando las colocamos en solución acuosa. ¿Alguna duda, chicas, hasta acá de esto? ¿No? A ver, ¿alguna duda? Si tienen dudas, o levantan la mano, pero ya hay mucha gente con la mano levantada, o se desmutean, ¿sí?
Ay, chicas. Bueno, lo voy a decir de nuevo porque dice que se le colgó. Y es lo siguiente. Las bases son aquellas sustancias que cuando las colocamos en una solución acuosa liberan oxidrilos. Los oxidrilos son oxígenos con hidrógenos con carga negativa. Tenemos bases fuertes, que son aquellas bases que cuando las colocamos todas las bases liberan un oxidrilo. Y tenemos las bases débiles, que son aquellas moléculas de base que cuando las colocamos en una solución acuosa solamente algunas liberan un oxidrilo. Es muy similar a los ácidos fuertes y ácidos débiles. Solamente que acá son bases. ¿Está bien? Esta es la definición de Arrhenius, también de esta persona, de las bases. Fíjense que es muy similar a la de los ácidos, solamente que acá las bases, en vez de liberar un protón, liberan oxidrilos, OH negativos. ¿Está bien? A ver, pueden preguntar. A ver, pregunten lo que necesiten, vamos. Pregunten. ¿No? Ok. Profe, para redondear. Sí. En los ácidos son protones y acá son oxidrilos. Exacto. Sí, los ácidos liberan protones y acá las bases liberan oxidrilo. ¿Está bien? Tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver una definición diferente, que es la definición de Bronsted-Lowry. No importa el nombre. Lo que importa es que sepan que hay una definición distinta también a la que habíamos visto antes. Porque acá, en las definiciones anteriores, por un lado se dijo lo que es un ácido, por otro lado se dijo lo que es una base. Acá tenemos una definición en conjunto. Para estas personas, un ácido era aquella sustancia que libera protones y la base aquella sustancia que los agarra. ¿Sí? Entonces el ácido es aquella sustancia que libera los protones, la base aquella sustancia que los agarra. ¿Está bien? Entonces, un ácido es aquella sustancia que libera un protón. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el ácido que con el protón y acá lo perdió. ¿Está bien? Y la base es aquella sustancia que termina agarrando al protón que liberó el ácido. ¿Sí? Entonces tenemos un ácido, que es aquella sustancia que libera un protón, y la base, que es aquella sustancia que lo agarra al protón. ¿Sí? Se ve que el protón pasa de estar en el ácido, ahora va a estar en la base. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Es una definición diferente de lo que veníamos viendo hasta recién. Acá tenemos la molécula A, la molécula B, la molécula C y la molécula D. ¿Cuál es el ácido? ¿A, B, C o D? ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es el ácido, chicas? El A. ¿Por qué? Porque está liberando un protón con el oxígeno. Bien. Porque es la que está liberando un protón. Muy bien, ahí las dos, exactamente. Bueno, perfecto. El A es el ácido. Muy bien, porque tiene el protón y después lo va a liberar. O sea que la molécula que puede liberar un protón es un ácido. Muy bien. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? A ver. La D. La D. ¿Quién más? Porque tiene el protón. Bien. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Cuál es la base? Olga dice la B. Olga, ¿por qué? A ver. ¿Alguien quiere decir por qué? Bueno. La B es la base. ¿Sí? La B es la base. ¿Por qué? Porque la base es aquella sustancia que puede agarrar el protón. Acá ya lo agarró. Entonces ya no es una base. Porque acá ya tiene el protón agarrado. La B
es la base? Porque la base es aquella sustancia que puede agarrar el protón. Es la sustancia que va a aceptar el protón. Este ya lo agarró. Este no va a aceptar otro protón más. La base es aquella sustancia que puede agarrar el protón. Lo que son nuevos para ustedes son estas dos cosas que tenemos acá, la C y la D. Lo que se forma cuando el ácido pierde el protón lo vamos a llamar base conjugada. Y lo que se forma cuando la base agarra el protón lo vamos a llamar ácido conjugado. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de esto hasta acá? ¿Tienen alguna duda que me quieran preguntar? Es el momento de preguntar. A ver, dudas hasta acá. Sí, el tema de base conjugada y el ácido conjugado. Sí. Esto no me quedó bien claro. ¿Qué es lo que no te quedó claro? Contame, a ver. Por ejemplo, cuando el ácido inicial pierde el protón, quedaría como base conjugada. Sí. Y el resultado final sería el ácido. Cuando el ácido, fíjate, pierde el protón, o sea que se le va el protón, se forma la base conjugada, que sería esto de acá. Y cuando la base agarra el protón, que sería esto que está acá, se forma lo que llamamos ácido conjugado. Son definiciones. La base conjugada se forma cuando el ácido pierde el protón y el ácido conjugado se forma cuando la base agarra el protón. ¿Sí? Es lo mismo que... Sería la decantación del ácido y de la base. Exacto, eso iba a decir. Exactamente iba a decir. Cuando el ácido y la base cumplen su función, se forman estas cosas. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar? Bueno. Sí, profe, dijo que el ácido y la base cuando cumplen su función, ¿qué se forma? ¿La base conjugada y el ácido conjugado? Sí. Cuando pierden, ¿no? Ponerle el ácido. Cuando el ácido pierde el protón, que es lo que hace, cuando el ácido pierde el protón, que es su función, se forma la base conjugada. Cuando la base agarra un protón, que es su función, se forma el ácido conjugado. ¿Está bien? Doctor. Sí. Yo no entiendo por qué se cambia el nombre. Al principio tiene ácido y después ya cuando hace su trabajo se llama base conjugada. Porque ya no es un ácido. Porque ya perdió su protón. Entonces no le podemos llamar ácido. Porque ya no va a poder cumplir su función. ¿Sí? Y lo mismo, ¿entendés? Por eso le cambia el nombre. Porque ya una vez que el ácido perdió su protón, ya no va a ser un ácido, va a ser otra cosa. Y por eso es que le cambiamos el nombre. Ah, bien, perfecto. Gracias. De nada. Profe, una consulta. Dice que entonces cuando el ácido pierde protones, ¿en qué se queda? ¿En base conjugada? Sí. Acuérdense que esta clase queda grabada para que la puedan ver de vuelta. ¿Sí? Para sacarse más dudas. Si después tienen más dudas, acuérdense de ver de vuelta la clase. Así que yo la subo al ratito. ¿Está bien? Profe, sí. Lo que le preguntó la compañera es: el ácido al perder el protón queda como base conjugada, y no, queda ¿Sí? como ácido conjugado. No. Está bien, queda como ahí. Fíjate acá que el ácido al perder su protón queda como base conjugada. Chicos, esto es una regla, El ácido pierde el protón, queda como base conjugada. La base agarra un protón, queda como ácido conjugado. Y no se enloquezcan más. No le den mucha vuelta, porque esto es una definición. El ácido pierde su protón, queda como base conjugada. La base agarra un protón, queda como ácido conjugado. ¿Está bien? No le den más vuelta de lo necesario. Siguiente. Esto de hablar de ácidos y bases nos lleva a hablar sobre el pH. El pH es una escala que va entre 0 y 14. Pero es una escala que se relaciona de forma inversa con la concentración de protones. Cuanto más chiquito es el pH, más cantidad de protones tengo, más concentración de protones tengo. Cuanto más grande es el pH, menos cantidad de protones tengo. Es una escala inversa. Los números más chiquitos me indican que tengo más cantidad, más concentración de protones, y los números más grandes me indican que tengo menos cantidad o menos concentración de protones. Es una escala inversa de la concentración de protones.
Ahora, imagínense que yo agarro un vaso de agua, ¿sí? El vaso de agua tiene un pH de 7, ¿sí? A ese vaso de agua le agrego un ácido. Ese ácido agarra y libera protones en el vaso de agua, como vimos recién, ¿sí? Mi pregunta para ustedes es, si yo a un vaso de agua que tiene un pH de 7 le agrego un ácido que libera protones en el agua, ¿cómo va a cambiar el pH? ¿Va a disminuir o va a aumentar el pH? Piénsenlo. Si yo a un Va a vaso... disminuir. Bueno, ella dice que disminuye. Si yo a un vaso de agua que tiene un pH de 7 le agrego un ácido que libera protones en el agua, ¿va a disminuir el pH o va a aumentar el pH del agua? Va a aumentar. Me gusta que haya dos personas que digan cosas distintas. A ver, la primera persona que dijo que va a disminuir, ¿se anima a explicarme por qué piensa que va a disminuir? Porque dijo que es inverso. Mientras más protones hay es porque es menor. Ay, algo así. Bueno, ella Sí. dale, no te pongas nerviosa que estás así, no somos dos personas. No me acuerdo cómo se llaman los números, ¿cómo que? Bueno, que vos me... A ver, Ya. ¿y por qué aumentaría la cantidad de protones? Porque el ácido libera. Muy bien, el ácido libera protones. Ella lo que dice, que el ácido libera protones y al aumentar la cantidad de protones el pH va a disminuir. A ver, la persona que dijo que va a aumentar, ¿por qué dice que va a aumentar? A ver. Porque tiene mayor cantidad de protones. Bueno, y... Pero si estamos hablando de escala inversa, tiene razón la compañera. Muy bien, perfecto, Carla. Perfecto, tiene razón la compañera. Porque la compañera dijo que cuando aumenta la cantidad de protones, disminuye el pH. Y eso es lo que sucede. Acuérdense que el pH es una escala inversa. Numeritos más chiquitos del pH me indica que tengo más cantidad de protones. Entonces, si a un vaso de agua le pongo un ácido, ese ácido libera protones, o sea que aumentan la cantidad de protones, eso hace que disminuya el pH hacia valores más chiquitos, ¿sí? Porque la escala de pH es inversa a la concentración de protones. Numeritos más chiquitos me indica que tengo más cantidad de protones, numeritos más grandes me indica que tengo menos cantidad de protones. Está perfecto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? A ver, digan si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Ok, por ahora se entendió. No. Bueno. Lo que tenemos en el pH es que nos permite decir si una solución es ácida, es básica, ¿sí? O es neutra. Las soluciones ácidas son aquellas que tienen un pH que va entre 0 y 7. Las soluciones básicas son aquellas que van entre 7 y 14, básicas o alcalinas también. Y las neutras son las que tienen un pH de 7. Algo importante que tienen que saber es que la concentración de protones y la concentración de oxidrilos de cualquier solución que tenga agua están equilibradas. ¿Qué se refiere a eso? Si aumenta la cantidad de protones, disminuye la de oxidrilos. Si aumenta la de oxidrilos, disminuye la de protones. Siempre en las soluciones acuosas, las concentraciones de protones y de oxidrilos están balanceadas. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. Y así sucesivamente. Eso tienen que saber que sucede en las soluciones que tienen agua, no en todas, en las que tienen agua, soluciones acuosas. Cuando tenemos un pH ácido, podemos suponer que la concentración, suponer no, lo sabemos, que la concentración de protones es mayor que la de oxidrilos. Cuando el pH es básico, la concentración de protones es menor que la de oxidrilos. Y cuando el pH es neutro, tenemos la misma concentración de protones que de oxidrilos. Esto todo viene de lo que les acabo de explicar. Si hay muchos protones, hay poquitos oxidrilos. Si hay poquitos protones, hay muchos oxidrilos.
Y en el caso del pH neutro tengo la misma cantidad de uno que del otro. Entonces, con el pH no solamente podemos saber si una solución es ácida, básica o neutra, sino que también a partir de esto podemos saber qué hay más. Si hay más protones, o hay más oxidrilos, o hay la misma cantidad de ambos. En este caso, en las soluciones ácidas tengo más cantidad de protones. En las soluciones básicas tengo más cantidad de oxidrilos que de protones. Y en las soluciones neutras tengo la misma cantidad de uno que de otro. ¿Sí? Es importante que entiendan también qué son las soluciones buffers. Las soluciones buffer son aquellas soluciones que tienen la capacidad de amortiguar los cambios de pH. Imagínense que yo agarro un vaso con agua. El agua tiene un pH de 7. Y a esa agua le agrego un ácido, le agrego protones. Como ustedes dijeron, cuando yo le agrego protones en el agua, el pH va a disminuir. Una vez que yo le agregue los protones, el pH en vez de estar en 7 va a estar en 5. No sé, disminuye el pH porque yo le estoy agregando protones. Pero ¿qué pasa? Existen las soluciones buffers. Imagínense que esto que yo tengo acá es una solución buffer. Voy a ponerlo de otro color. Ahí. Esta solución buffer tiene un pH de 7. Si yo le agrego una pequeña cantidad de protones, ¿sí? O le agrego algún ácido que libere protones, si esto es una solución buffer, el pH no va a cambiar, va a seguir siendo 7. Eso significa amortiguar los cambios de pH. Amortiguar los cambios de pH significa que cuando yo le agrego una pequeña cantidad de protones o de oxidrilos, de lo que ustedes quieran, el pH no cambia, se amortigua el cambio de pH. ¿Sí? El pH sigue siendo el mismo, ¿sí? El mismo, porque la solución está amortiguando el cambio que yo le estoy haciendo, ¿sí? En este caso, en vez de disminuir el pH, como sería normalmente con un vasito de agua nada más, cuando tenemos una solución buffer, el pH no le pasó nada. ¿Está bien hasta acá? ¿Entienden esto del pH y los buffers? Ahora vemos cómo se forma una solución buffer, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pero bien, ¿Carla? No, esto iba a preguntar. ¿Cuándo era? Ahora vamos a ver. Exacto. ¿Qué tengo que mezclar para formar una solución buffer? Ahora lo vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiera preguntar? Bueno, vamos a ver cómo se forma una solución buffer. Una solución buffer siempre se forma entre un ácido débil y su base conjugada, ¿sí? Y se forma también cuando mezclamos una base débil con su ácido conjugado. O sea que siempre que mezclemos, imagínense que tengo dos frascos, un vaso de agua. Y en ese vaso de agua agarro un poquito de un ácido débil y un poquito de su base conjugada. O un poquito de la base débil y un poquito de su ácido conjugado. Siempre que mezclemos estas cosas en conjunto, voy a formar una solución buffer que va a tener la capacidad de amortiguar los cambios de pH. ¿Está bien? Amortigua los cambios de pH. Por ejemplo, en la sangre nosotros vamos a encontrar una solución buffer muy importante. En la sangre podemos encontrar el ácido carbónico con su base conjugada, que es el bicarbonato. El ácido carbónico es un ácido débil y el bicarbonato es su base conjugada. Estas dos sustancias se encuentran en la sangre formando una solución buffer muy importante que va a amortiguar los cambios de pH de mi organismo. Porque ustedes saben que el pH siempre se mantiene en valores estables en mi sangre, en mi organismo. No es que yo tengo hoy, no sé, un pH de 7 en la sangre y mañana tengo un pH de 2 y pasado tengo un pH de 8. No. El pH de la sangre, del organismo, se mantiene en valores estables, en un rango estable de valores. ¿Qué pasa cuando el pH cambia? Los valores normales de pH son entre 7,35 y 7,45. Si el pH disminuye
podemos entrar en coma. Y si el pH disminuye mucho, podemos morir por ese cambio de pH. Lo mismo pasa cuando el pH aumenta mucho, por ejemplo 7,8 o más. También sucede lo que se llama alcalosis y también puede desencadenar o terminar en la muerte de la persona. Entonces, es muy importante que los valores de pH se encuentren regulados, ¿sí? Se regulan los valores de pH. El organismo, por ejemplo, con las soluciones buffer, vieron que esta solución buffer que les conté antes estaba en la sangre. Bueno, eso ayuda a que no cambie el pH de la sangre. Amortigua esta solución buffer los cambios de pH en la sangre. Permite que en la sangre haya valores de pH siempre o que tenga valores de pH estables. ¿Se entiende esto, chicas y chicos? La relación. A ver. ¿Se entiende la idea? Las soluciones buffer son una de las cosas que permiten que en mi organismo el pH se mantenga estable. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Pueden preguntar, ¿eh? Cada vez somos menos encima. Pueden preguntar. Pero yo le voy a decir si puede poner la vía del dispositivo anterior, si le sacan la captura. Igual está subido esto en el aula, ¿eh? Está subido el PDF en el aula. Fíjense acá, un ejemplo de una solución buffer que está en la sangre es esto, el ácido carbónico, que es un ácido débil con el bicarbonato, que es su base conjugada. Este conjunto, esta solución buffer está en la sangre, lo que hace, lo que permite que se amortigüen los cambios de pH en la sangre, para que el pH de la sangre siempre se mantenga en los valores normales, digamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Una consulta. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer que varíe? Muy buena pregunta, y eso es lo que estamos a continuación por ver. Ahora vamos a ver cuáles son algunas enfermedades que pueden llegar a desencadenar en los cambios de pH y la muerte o entrar en coma y demás, ¿sí? Pero, le preguntaba por... Sí, decime. Porque justamente va a un estado de acidosis, se pasaron los órganos, y hace que... Carla, se te escucha medio cortado, pero creo que entendí que alguien conocido tuvo un problema de acidosis. Sí, mi mamá. Bueno, eso es bastante común por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy común que hasta que por ahí algunas personas no se enteran y terminan generando una acidosis muy grande en el organismo. Así que ahora lo vamos a charlar en un ratito de eso también. Pero antes necesito que entendamos qué cosas modifican la acidez del organismo. Por ejemplo, cuando consumimos dietas que tienen mucha proteína, eso hace que se incremente o que aumente la producción de compuestos ácidos en el organismo, y si aumenta la cantidad de compuestos ácidos, aumenta la cantidad de protones en la sangre y por lo tanto disminuye el pH. Otra situación es la presencia de dióxido de carbono en la sangre. Después vamos a ver, cuando veamos metabolismo, que la vida de las células genera mucho dióxido de carbono. Es lo que nosotros exhalamos, ¿vieron? Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. La vida de todas las células genera mucho dióxido de carbono, ¿sí? Las células generan dióxido de carbono. El dióxido de carbono entra en contacto con el agua de la sangre y genera ácido carbónico. El ácido carbónico libera protones en la sangre, lo que disminuye el pH. Entonces, si yo tengo mucho dióxido de carbono en la sangre, voy a tener mucho ácido carbónico. Si yo tengo mucho dióxido de carbono en la sangre, voy a tener mucho ácido carbónico, voy a tener muchos protones porque tengo un ácido y el pH va a disminuir. Esto es muy normal, ¿sí? ¿Entienden hasta acá? ¿Entienden esto que acabo de contar? Que las células de mi cuerpo, para vivir, producen mucho dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono entra en contacto con el agua de la sangre y genera un ácido. Ese ácido libera protones en la sangre, lo que disminuye el pH. Entonces, hay una relación muy grande, directa, entre la cantidad de dióxido de carbono que hay en la sangre
y la disminución del pH. Si tengo mucho dióxido de carbono en la sangre, el pH va a bajar mucho. Y si tengo poco dióxido de carbono en la sangre, el pH va a subir. Hay una relación muy directa entre el pH y el dióxido de carbono. Mucho dióxido de carbono significa que va a haber mucho ácido carbónico y que el pH va a disminuir. ¿Entienden esto? ¿Hay alguna duda que quieran preguntar? ¿Alguna duda que tengan? ¿Hasta acá? No. Bien. ¿Hasta acá bien? Bien. A ver, ¿alguna duda que tenga alguien más? ¿No hay dudas? Bueno. Vamos a ver cómo hace el organismo para controlar estos cambios de pH. Porque yo les dije, bueno, comemos mucha proteína y puede disminuir el pH de la sangre. El dióxido de carbono de las células también puede disminuir el pH de la sangre. O sea, dale, todos los problemas. Pero el cuerpo los puede controlar. ¿Cómo? Primero, con las soluciones buffers. Las soluciones amortiguadoras. Las soluciones como la que les conté antes, del ácido carbónico y el bicarbonato. Esas soluciones que están en la sangre y que permiten o ayudan a que el pH no cambie. Otra de las formas en las que regula el organismo los cambios de pH son con la cantidad de compuestos ácidos o de protones que se eliminan por la orina. Si el pH disminuye mucho en la sangre, lo que hacemos es eliminar más cantidad de compuestos ácidos, de protones en la orina, y de esa manera podemos volver a subir el pH hasta los valores normales. Y luego, ¿sí?, tenemos la regulación de la respiración. Esto es muy importante. Yo les dije recién que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Si yo elimino mucho dióxido de carbono, va a disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Y si yo elimino poco dióxido de carbono, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono que yo me quedo. O sea que con la respiración, lo que hacemos nosotros es regular la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la sangre. Y acuérdense lo que les dije antes. La cantidad de dióxido de carbono está relacionada directamente con la cantidad de ácido que tenemos en la sangre. Entonces, si yo elimino más dióxido de carbono por la respiración, voy a tener menos dióxido de carbono en la sangre, menos ácido carbónico también. Si yo elimino poquito dióxido de carbono en la sangre, voy a tener más dióxido de carbono si elimino poquito dióxido de carbono en la respiración, voy a tener más dióxido de carbono en la sangre y por lo tanto más ácido carbónico en la sangre. Entonces fíjense que con la respiración podemos regular la cantidad de dióxido de carbono que estamos eliminando y por lo tanto la cantidad que me queda en la sangre. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver. Y ahí es donde la parte de por monóxido de carbono, por ejemplo, la azúcar. No, ahí eso es otra cosa. El monóxido de carbono es otra cosa. Esto es dióxido de carbono, es lo que eliminamos en la respiración. Es otra cosa el monóxido que más adelante por ahí lo charlamos, ¿sí? Pero esto se entiende que puedo regular el pH en el organismo por diferentes formas. Por ejemplo, con soluciones amortiguadoras. Puedo regularlo regulando la excreción de protones, o sea, se eliminan más protones o menos protones en la orina. Y también puedo regular la respiración, donde elimino más dióxido de carbono o menos dióxido de carbono, y eso se relaciona directamente con la cantidad de ácido carbónico que tenemos en la sangre, de ácido. Profe, ¿qué pasa? Falla en los riñones, por ejemplo, y no podemos disminuir por ahí. ¿Por qué otro medio lo haríamos? Bueno, pero fíjate que tenemos dos situaciones más, por soluciones amortiguadoras y por regulación de la respiración. Hay diferentes casos, digamos, ¿sí? Si vos tenés una falla renal, bueno, esto es algo a tener en cuenta, que los riñones, además de un montón de funciones que tienen la función de regular el pH. Entonces, si fallan los riñones, bueno, ahí tenemos que se complica la situación, ¿está bien? Pero son cosas que se tienen en cuenta en las diferentes patologías que tienen las personas, ¿está bien? Sí. Vamos a charlar algunas. Hay una patología, una situación que se llama acidosis respiratoria aguda. Se ocurre por la hipoventilación, por la disminución de la ventilación pulmonar. Disminuye la ventilación pulmonar
y terminamos teniendo una acidosis en nuestro organismo. ¿Por qué? Al disminuir la respiración, la ventilación pulmonar, lo que sucede es que eliminamos menos cantidad de dióxido de carbono en la respiración. Por lo tanto, aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre y por lo tanto aumenta la cantidad de ácido carbónico, porque recuerden que cuando el dióxido de carbono se mezcla con agua forma ácido carbónico. Al aumentar la cantidad de ácido carbónico en la sangre, aumenta la cantidad de protones en la sangre y por lo tanto el pH disminuye a valores menores de lo normales. Y de esa manera se genera la acidosis respiratoria aguda. Es una acidosis porque el pH disminuye y se genera por un problema en la ventilación pulmonar. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Cómo es la lógica de la idea? Se elimina menos cantidad de dióxido de carbono en la respiración, lo que hace que aumente la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Ese dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico que libera protones y eso hace que el pH disminuya y se ocurra o se desencadene esta acidosis respiratoria. ¿Está claro? ¿Entienden la idea? El caminito. Esto es lo que pasó a mi mamá. Bien, eso puede pasar, exactamente. Después tenemos otra. Pero ¿sí? la sangre 735 está bien, ¿o no? Pero acá es menor, fíjate que tiene el signo menor. Esto para allá significa que el pH es menor a lo normal, a 7.35. Entonces, si el pH aumentaba, ¿qué pasaba? Ahora lo vamos a ver. Para que me falta un cachito. A veces, en los pacientes diabéticos que no están tratados, también sucede una acidosis, que les voy a explicar por qué. En los pacientes diabéticos que no están tratados, las células sintetizan o producen compuestos ácidos, especialmente las células del hígado, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando veamos mejor metabolismo. Esos compuestos ácidos liberan protones en la sangre, lo que disminuye el pH. ¿Por qué? Porque bueno, generan tanta cantidad de compuestos ácidos que los sistemas para regular el pH no dan abasto. Y eso hace que termine disminuyendo el pH de la sangre. ¿Está bien? Pero que quede claro que esto sucede en pacientes diabéticos no tratados, ¿sí? Producen compuestos ácidos que se llaman cuerpos cetónicos, que van a terminar aumentando la cantidad de protones en la sangre y por lo tanto disminuyendo el pH. ¿Sí? Eso se llama acidosis metabólica o cetoacidosis también se llama. Bueno, después lo vamos a charlar mejor cuando veamos la parte de diabetes. La acidosis metabólica nosotros podemos intentar controlarla. Por ejemplo, aumenta la cantidad de compuestos ácidos que se eliminan por los riñones, ¿sí? Como el pH disminuye, intento eliminar protones, intento eliminar compuestos ácidos por la orina. También lo que hacemos es aumentar la ventilación pulmonar, ¿sí? Porque al aumentar la ventilación elimino más cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Y eso hace que haya menos cantidad de dióxido de carbono en la sangre y por lo tanto menos cantidad de ácido carbónico en la sangre. ¿Está bien? Entonces, siempre el cuerpo intenta volver los valores de pH a los normales, pero a veces lo logra y a veces no lo logra porque la enfermedad puede estar muy descontrolada en estos casos, ¿sí? ¿Entienden esto? ¿Alguna duda? Nos queda una diapositiva para ver. ¿Alguna duda que tengan hasta acá de esto? Bueno, si no hay ninguna duda, la última. La alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria sucede cuando hay una hiperventilación, aumenta la ventilación pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hacemos es al aumentar la ventilación pulmonar, se elimina más cantidad de dióxido de carbono por la respiración y disminuye la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Eso significa que también va a disminuir la cantidad de ácido carbónico y eso significa que voy a tener menos cantidad de protones en la sangre. Y eso termina haciendo que aumente el pH más allá de valores normales, ¿sí? Aumenta el pH a valores mayores a 7,45 y eso es una alcalosis respiratoria.
el aumento de los valores de pH más allá de los valores normales es una alcalosis respiratoria. Y muchas veces, siempre está dado por una hiperventilación, por un aumento en la ventilación pulmonar. ¿Alguna duda que tengan de esto, de esta última situación clínica? No tiene nada que ver, ¿no? Pero ponele un paciente con asmático. ¿Tiene que ver algo con la disminución del pH o no? Sí, obviamente. Obviamente, fíjate que... Obviamente eso, como que se queda sin aire y ahí estaría liberando. Bien, puede pasar. Puede haber diferentes cosas que generen una hipoventilación, una disminución en la ventilación pulmonar. Puede haber diferentes cuadros que generen una hipoventilación. ¿Está bien? Por ejemplo, en los pacientes asmáticos o el EPOC, ¿sí? Todo eso genera que se disminuya la ventilación pulmonar y, fíjate, cuando disminuye la ventilación pulmonar, se genera una disminución del pH por todo lo que hablamos hoy, ¿sí? Entonces puede ser que pase. ¿Está bien? Sí, está todo absolutamente relacionado. Está todo relacionado, exactamente. Igual estos son ejemplos súper simples. Obviamente que seguramente las patologías tienen muchas más complejidades, ¿sí? Pero son ejemplos simples para que ustedes vean cómo el pH es súper importante en el organismo y cómo esta teoría que ustedes están viendo se refleja mucho en la salud del organismo, ¿está bien? Entonces, es la idea de estos ejemplos, ¿sí? Que ustedes entiendan, claro, que es súper importante. Está bueno. Exacto. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Que me quieran preguntar, lo que necesiten. Bueno, si no hay dudas... Bueno, perfecto. Si no hay dudas, hemos terminado con la clase. Apenas pueda, ya la voy a subir al aula virtual para que ustedes la vean. Acuérdense que en las prácticas van a tomar asistencia con 2 ejercicios de la teoría. Así que si pueden, repasen esta teoría. Pero yo quería preguntarle algo sobre las tutorías. Sí. Lo que estamos haciendo... Sí, decime. ¿Cuántas tutorías tiene usted, profe, que hizo, que están en YouTube? No, vos decís de qué, ¿de las clases o de...? No, de las clases, de la tutoría que usted hacía como para que nosotros podamos desarrollar bien los temas y explicarnos bien. La de escritura están todas en el canal de YouTube. Están todas. Creo que hubo 9 clases, 8 clases. 8 o 9 clases. ¿Hay una de cada unidad, profe? Sí, fuimos haciendo relativamente una de cada unidad. Sí. Casi todas. Bueno. En las últimas mezclamos 2 unidades porque no nos daban los tiempos para terminar, pero sí, están casi todas. Bueno, para verlos, decía. Dale, perfecto, sí. Están en el canal de YouTube Base de Física y Bioquímica. La profesora dijo que podíamos verla porque si miramos las unidades, o sea, las clases estas que usted da, y más la tutoría que quizás nos ayuda un montón para entender. Sí, obviamente. Miren todo lo que está. Igual yo voy a ir de a poco haciendo un drive para compartirlo y que tengan todo metido ahí y lo puedan ir viendo tranqui. Así que cuando pueda ya voy a hacer eso. Bueno. Vale, gracias, profe. No, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, profe. Buenas. Chao. Cuídense.